Muy feliz día. Tratemos ahora el tema de los sentidos y vamos a hablar de los 49 y más sentidos gerenciales. Una forma de conocer nuestras capacidades para mejorar nuestro desempeño en el ámbito gerencial. Vamos a observar cuántos sentidos tiene un individuo y cuáles son los múltiples sentidos que tiene la vida. Muy bien. Ya hemos mencionado que los saberes son múltiples, ¿verdad? Y que hay todo un paradigma de la complejidad promulgado por el francés Edgar Morin, que nos habla de que todo lo que sucede en el mundo es complejo y está profundamente influenciado por múltiples contextos, conceptos, múltiples elementos que se integran. Por lo tanto, la percepción que tenemos del mundo debe estar en ese mismo orden, debe ser una percepción compleja. Y en efecto, vamos a ver cómo eso sucede así. Fíjense que nosotros en el mundo, en líneas generales, más aún en los países en desarrollo o los subdesarrollados, tenemos un conocimiento muy limitado. El conocimiento que tenemos es simple, muy inexacto, muy limitado y a veces hasta conveniente desde el punto de vista político o social. Nos han hablado de que hay 3 reinos en la naturaleza y hoy en día sabemos que son muchos más. Nos dicen las estrellas que están en el cielo y hoy en día sabemos que hay estrellas que observamos y que es el remanente de la luz y esas estrellas no están ahí. Hemos observado, estudiado cuál es la genealogía del humano. Nos han dicho que provenimos del Homo sapiens, viene del Cromañón y antes de él el Neandertal, y no nos hemos enterado que fueron 4 especies de individuos que se mezclaron entre sí y conformaron lo que hoy en día es el humano. Nos hablan de que Bolívar, el venezolano, pero cuando hablamos de la nacionalidad Bolívar, ¿cuál era la nacionalidad Bolívar? ¿Cuál era su pasaporte? Bueno, él nació español, vivió colombiano y murió sin nacionalidad. Hay que revisar la historia de una manera más crítica y más exacta. Vamos que la batalla de Carabobo, ahora que se van a cumplir 200 años de la batalla de Carabobo, como la última batalla que libró la independencia de Venezuela en el año 1821, pero resulta que después de eso fueron 2 años más de combate y la batalla naval del lago de Maracaibo fue en 1823. Nos hablan de la inteligencia, el hombre es inteligente y en algún otro módulo ya mencionábamos el concepto moderno de las inteligencias múltiples. Ya entonces eso no es la inteligencia, son las inteligencias que posee un individuo. Y el tema que nos trae hoy a colación, que son los sentidos. Hemos hablado o nos han hablado de que son 5 los sentidos. Y esos sentidos son los medios por los cuales percibimos nosotros el ambiente que nos rodea. Pero también son los que nos permiten percibir tanto el ambiente como a nosotros mismos. Y eso no lo hemos aprendido. Entonces, ¿tenemos más de 5 sentidos? Pareciera que la respuesta es sí por el título de esta conferencia. Y definitivamente es sí, tenemos más de 5 sentidos. Sorprendente, ¿no? ¿Y por qué no sabemos que tenemos más de 5 sentidos? Bueno, porque como vimos en el anterior módulo, nos hemos estado alejando de nuestro entorno natural y de nuestra naturaleza animal, ¿verdad? Hemos perdido la capacidad de tener experiencias naturales. Hay un aumento desmedido de la tecnología a expensas del uso de esos sentidos. Hoy en día tenemos muchos desórdenes sensoriales y hemos perdido poco a poco los supersentidos, que ya vamos a observar cuáles son.
Si no sabemos que existen los más de 5 sentidos, si no conocemos cómo activarlo y no desarrollamos, ajustamos sensores y sentidos, entonces, y de esos sentidos, entonces prácticamente los tenemos escondidos y son para nosotros inútiles. Ahora veamos. Partamos de los supuestos 5 sentidos básicos, que no son 5, son 19 sentidos básicos. ¿Por qué? Porque la vista no es un solo sentido, son 2. La vista observa luz por un lado y color por el otro. O sea, hay estructuras en el ojo que ven luz y hay unos que ven color. Entonces son 2 sentidos de la vista. El oído a su vez son 4, porque escuchamos a través del oído escuchamos sonidos, pero también sentimos el campo gravitacional de la Tierra. También tenemos en el oído el sentido del balance y la estabilidad. Ahí en el laberinto, en esa estructura que tenemos dentro del oído interno, tenemos también el sentido del balance y la estabilidad, el sentido del equilibrio. Son cosas diferentes, porque el equilibrio es la conciencia espacial, dónde estoy. Balance y estabilidad es para poder posicionarnos, pero el sentido del equilibrio es la conciencia de dónde estoy. El olfato, a su vez, también son 2 tipos de sentido. El que percibe los olores que realmente se huelen, que son los receptores olfatorios, y los detectores de olores que ni siquiera nos damos cuenta que existen, que son las feromonas, que son unas hormonas que tienen una consistencia olfatoria mucho menor y que solo son detectados por un tipo especial de receptores. Igualmente el gusto no es uno solo. Nosotros tenemos la capacidad de poder determinar 5 sabores básicos diferentes: el dulce, el amargo, el ácido, el salado y el umami. El umami es precisamente una palabra japonesa que me identifica lo sabroso. Bien, nosotros sabemos que algo es dulce, que algo es amargo, que algo es ácido, que algo es salado, pero hay un sentido que nos permite reconocer qué es lo que es sabroso y qué es lo que es desagradable, y no tiene nada que ver con esos otros 4 sabores básicos. Asimismo, el tacto o la somatosensación tiene 6 componentes adicionales. O sea, nosotros sentimos calor, frío, presión, dolor, ardor y picor. O sea, no es solamente un tacto. Entonces tenemos nosotros estos 19 sentidos básicos que son llamados los ecterosectores. Aristóteles hablaba de ellos como las 5 facultades materiales, que hoy en día sabemos que están desglosadas en muchos más. Muy bien, pasamos a los 4 sentidos que se denominan de razonamiento o prevención. Empezamos con el llamado sexto sentido o la intuición, que es una capacidad que desarrollamos, que también se llama en diferentes culturas la visión mental, el tercer ojo, la percepción extrasensorial, la habilidad de detención de peligro, la señal de alarma biológica. Son los ojos detrás de la cabeza. Es la suma de todos los otros sentidos más el conocimiento natural acumulado. Este es el que me permite entonces determinar cuáles son las cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. Cuál es la que me proporciona señales de alarma importantes. Este sexto sentido se supone que está más desarrollado en las hembras. Se supone, porque es mucho mejor utilizado, porque es una de las garantías de los elementos que se utilizan como garantía de la supervivencia de las especies. Muy bien, el sentido del humor. Hay que tener un buen sentido del humor, por un lado, para que las cosas que nos hagan o nos digan no se conviertan en afrenta, sino que las tomemos tal cual como viene. Y por otro lado, nadie se mueve o nadie es eficiente si tiene
una capacidad de poder, la capacidad de poder determinar y asimilar los estados de humor. Entonces, se supone que yo estoy en muy buenas condiciones cuando estoy en muy buen humor. Y yo puedo expresar al 100% mis capacidades. Pero cuando, por ejemplo, entro en un estado de ira, yo me puedo cegar de la ira. Fíjense lo importante de esto, ¿no? Que empezamos a ver entonces interacciones entre los sentidos. O sea, yo puedo cegarme de la ira, que pierdo totalmente la visión o la percepción del mundo cuando estoy completamente enojado. Entonces, nosotros somos capaces de poder controlar rápidamente la ira, pero con estos procesos de debilitamiento que tenemos de los sentidos, entonces hemos tenido que recurrir a ayudas externas para poder controlar cosas que supuestamente podemos controlar solos. Entonces, en lugar de controlar nuestros episodios de humor exacerbado, entonces tenemos que recurrir, por ejemplo, a un psicólogo. Muy bien, el sexto sentido, ¿no? No tiene nada que ver con el sexo en relación al coito o esas cosas, ¿no? Más bien son las zonas erógenas y las zonas gatillo. Es el género mental. Es el sentido que podemos desarrollar de empatía con el otro género. El sexto sentido es entender cómo ve el mundo el otro género. O sea, si yo soy hombre, ¿cómo es que la mujer entiende el mundo? ¿Cómo es que la mujer siente? Y viceversa, ¿cómo una mujer entiende cómo el hombre siente, cómo ve el mundo? Y justamente los problemas que tenemos de violencia de género o los problemas sociales que tenemos de incomprensión o supremacía de mayormente masculina en la sociedad es justamente porque no tenemos control del sexto sentido. Si nosotros pudiéramos entender claramente qué significa ser mujer, qué significa concebir y estar embarazado, definitivamente el mundo cambiaría, ¿no? Definitivamente. Hay personas que logran esa empatía y son personas que tú ves en pareja, por ejemplo, mucho más felices, o en familia mucho más felices. El sentido precisamente de la empatía, que es el sentido que sustenta la compasión y la conmiseración, es la capacidad que tenemos de poder ponernos en los pies de otro, en los zapatos de otro, de poder sentir lo que otro siente, de poder experimentar lo que otro experimenta y así poder comprender completamente. En el anterior módulo hablábamos de que la empatía es la base de las conductas altruistas, y las conductas altruistas hoy en día está demostrado que son el sustento de la evolución de las especies. Entonces fíjese lo importante que se convierte en lo que se convierte este sentido. Y tenemos aquí en esta misma lámina el sentido común, que es el sentido de administración. Se supone que es el sentido que nos permite administrar el resto de los otros sentidos. Y ese sentido hay que ejercitarlo, hay que aprenderlo a utilizar, porque, por ejemplo, es el que le falta a la persona que habla por teléfono cuando maneja, o a la persona que andando en un vehículo sienta a los niños en el asiento delantero sin ponerles el cinturón de seguridad, o es aquel que le falta a las mujeres que se maquillan manejando. Estoy circunscrito al ámbito de los vehículos, pero es así donde más se observa. El sentido común es el que le falta, por ejemplo, a las personas que botan basura en la calle. Y así infinitas acciones que cometemos todos los días se demuestran que son provenientes de falla en el sentido de administración o en el sentido común. Ok. Vamos a observar ahora lo que llamamos los estereoceptores avanzados.
ya habíamos visto que los básicos son los antiguos 5 sentidos, que ahora son 19. Perdón. Y ahora vamos a hablar de los ecteroceptores avanzados. Tenemos la mecanorrecepción, es la capacidad de poder percibir vibraciones, que eso es completamente diferente a los otros ecteroceptores. Percibir vibración. La variestesia, que es la percepción del peso y la presión que ejercen los objetos sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, la ropa, el reloj, las pulseras, los zarcillos o aretes. Esa percepción de peso no lo determina el tacto tal y como lo conocíamos, ¿verdad? Es lo que nos permite saber si estamos desnudos o no, si tenemos eso, esa sensación que tenemos, nos falta el reloj. ¿Qué pasó con la cartera? No siento la cartera en el bolsillo, no la siento las mujeres guindada en el hombro. La nocicepción, que es la percepción de dolor a partir de la piel, las articulaciones y los órganos corporales, ¿verdad? Y esos son miles de elementos que miden esa percepción de dolor. Ese dolor es adentro, cuando me duele el estómago, me duele la cabeza, eso no está en el tacto. No podría estar en el tacto porque no es la concepción que teníamos del tacto. Muchas veces cuando uno estaba pequeño decía, ay, ¿cómo es que es el dolor? ¿Cómo es que es el dolor si el dolor no es por tacto? No es como cortarse en el dedo y sentirlo ahí, que es porque decían, el órgano del tacto es la piel, sí, pero es que hay percepción de dolor y de sensaciones más allá de la piel. La electrocepción es otro sentido, que es la percepción de los campos eléctricos. Hay individuos que son más sensibles a esto, a sentir los campos eléctricos. Es la capacidad también que tienen los organismos de poder percibir y controlar las cargas energéticas que andan en el ambiente, que es lo que se llama la electricidad estática. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces tenemos una carga importante de electricidad que hasta saltan chispas de nuestro cuerpo? Bueno, y la sentimos. Esa se determina por este tipo de sentido. La magnetorrecepción, que es igual, pero con campos magnéticos. Y la detección de luz polarizada, que la utilizan sobre todo las aves para la orientación de su vuelo. Fíjense que hay al menos, supone aquí, al menos 6 tipos de interoceptores avanzados, porque la investigación acerca de estas cosas sigue en progreso. Por cierto, al igual que pasa con otros sentidos, como lo vamos a ver, de la detección de la luz polarizada que estoy diciendo que es el que utilizan las aves para orientarse en vuelo, no significa que los humanos no tengamos esos sentidos. También los tenemos, lo que es que lo tenemos escondido por ahí y no los desarrollamos. Nosotros también podemos detectar luz polarizada, pero se necesita, por supuesto, un trabajo bien importante de reconocer que se tienen esos sentidos y desarrollarlos en su uso. Por otro lado, tenemos los 4 sentidos de la autoconciencia. El primero de ellos, la senestesia, que es la conciencia o sensación general de la existencia de nuestro propio cuerpo. Nosotros sabemos que no es una cosa de tacto, no es una cosa de sensación, no es una cosa de visión, de mirarnos en un espejo, sino que nosotros podemos desarrollar o tenemos el desarrollo de una conciencia de que nuestro cuerpo está aquí. Cosa diferente que es la propiocepción, que es la conciencia corporal o el conocimiento inconsciente sobre dónde se encuentra cada parte de nuestro cuerpo. Nosotros nos piden, mire, tóquese el codo, tú vas derecho al codo, tóquese la parte de atrás de la nuca y tú vas directamente y te lo tocas. Yo siento el pie o no siento el pie, sé dónde está. Ese es el sentido que nos permite el reconocimiento de nuestro cuerpo.
el sentido de la propiedad, que es la conciencia sobre la pertenencia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es de nosotros, no es el tuyo. Yo puedo mover mi codo a conciencia, mi brazo a conciencia, mis ojos a conciencia. Ese sentido de la propiedad es la que me permite a mí saber dónde está mi cuerpo y que es mío y que yo lo domino. También tenemos el sentido de la agencia, es la sensación de estar realizando un movimiento que efectivamente se quería o la acción que se escogió. El sentido que me permite a mí, yo voy a hacer flexiones, yo voy a hacer una carrera, voy a salir corriendo de aquí hasta allá y me voy a detener allá. Esa agencia, ese dominio que tenemos sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestras acciones es lo que gerencia este sentido de la agencia. Esto caemos ya más en el plano que tiene que ver con neurociencia, con algo con psicología. Son complicados de explicar, pero lo importante en esto es que sepamos de que hay mucho más sentido de lo que nosotros sabíamos y son muy, muy complejos. Muy bien, tenemos los interoceptores, que son al menos 11, siguen estudiando. Están los visceroreceptores, que son los sensores del estado de nuestros órganos, que nos permiten asomarnos a nuestro interior. Miden el ritmo cardíaco, la excitación sexual, los sensores de hambre, los sensores de sed, de náusea, el gatillo del vómito, los sensores urinarios, que es el gatillo de la micción, los sensores intestinales de llenura, el de defecación, los sensores en las vías respiratorias, los vasoreceptores sanguíneos, los que miden la presión sanguínea y que de alguna manera pueden autorregularse sin la necesidad de un medicamento, los quimiorreceptores sanguíneos que detectan drogas, sal, dióxido de carbono, glucosa, que disparan gatillos de vómito o de micción de manera de poder eliminar esa cosa. O sea, nuestro cuerpo tiene una serie de sensores automáticos, muchos de ellos, que permiten determinar cuál es el funcionamiento, cuando entra, cuando sale y cuando las cosas entran que no necesitan entrar y que van a producir un problema, salir. Una serie de sensores que tienen que ver con química, fundamentalmente. Fíjense que, por ejemplo, el sensor, vamos a escoger uno de ellos para explicárselo. El sensor intestinal de llenura, el gatillo de la defecación, permite al cuerpo que cuando uno procura la alimentación y comes unas grandes cantidades de alimentos, ese alimento va al estómago. Si el estómago tiene presencia de algún alimento previamente a la comida, entonces el organismo es capaz de movilizar desde el estómago hacia los intestinos esa comida que está ahí, esos elementos que están ahí, para poder darle mayor capacidad al estómago. Pero cuando esa comida pasa al intestino, el intestino dice: aquí también hay elementos, hay que desecharlos para que pueda pasar el alimento que viene, y se hace de manera automática y continua, de forma de que no hay acúmulos dentro del intestino. Esos sentidos, que son sensores que determinan estas cosas, trabajan como oportunidades, como dije, automáticamente, pero al fin y al cabo son sensores, y en oportunidades podemos ser capaces también de tener cierto control sobre ello. Hay gente que dice, por ejemplo, no, es que yo necesito un cigarrillo para fumar. Ahí tenemos una intervención psicológica de uno de los sensores. No, tú necesitas automáticamente defecar. Si dependes de un cigarrillo o de una taza de café en la mañana para defecar, tienes un problema en esos sensores o en las capacidades de dominio de esos sensores que hay que revisar. Por otro lado, tenemos la termoalgesia, que es la que nos permite sentir la temperatura corporal interna, por ejemplo, cuando tenemos fiebre. O sea, nosotros somos capaces de determinar nosotros mismos, a través de este sentido, cuándo tengo fiebre.
y cuando la temperatura interna no es la normal. Eso no tiene, vuelvo y les repito, no tiene nada que ver con el tacto básico, tiene que ver con esos sensores que tenemos que determinan particularmente este tipo de cosas. Por otro lado, tenemos los 4 sentidos de educación espacial. Tenemos la cronorrecepción, que es el que se encarga, el sentido que se encarga del ritmo circadiano, de la sensación y experiencia del pasaje del tiempo. El ritmo circadiano es el ritmo que se marca fundamentalmente por la influencia del sol y la luna, o sea, cómo pasa el tiempo. Este sentido es el que nos permite, entre otras cosas, poder tener una idea de cuántos días o cuánto tiempo ha pasado sin ver el reloj. Nosotros tenemos lo que llaman el reloj interno. Nosotros nos paramos en la mañana y tenemos una sensación de que todavía está oscuro, pero debe ser tal hora. Y a veces es muy, muy cercano la apreciación que tenemos. Eso es el sentido de la cronocepción. Han pasado 2 días, 3 días de eso sin haber visto a las personas que se pierden en un bosque o que naufragan. Pueden tener, sin llevar la cuenta de los días, muy formalmente, pueden tener una visión de cuánto tiempo ha pasado en cualquiera de sus escalas, ya sea en minutos, horas, segundos o días. Muy bien, la sinestesia o la kinestesia es la percepción de movimiento en el espacio y en el tiempo, la posición, el movimiento, la velocidad, la aceleración. Este sentido es que permite, por ejemplo, veo que viene el autobús, ¿verdad? Y el autobús está a cierta distancia y yo estoy todavía a una cierta distancia también de la parada y necesito apurarme para poder tomar el autobús y que no me deje, y inmediatamente este sentido nos permite hacer un cálculo violento y nos permite ajustar la aceleración y la velocidad que nosotros vamos a tener para poder llegar a la parada a tiempo. Esa percepción de movimiento que tiene el autobús y el movimiento que nosotros debemos hacer para alcanzarlo. El sentido de la ubicación y la dirección es lo que llaman los entendidos el GPS natural. Es la capacidad de un mapeo mental, la geolocalización, la detección de direcciones y orientación espacial. Hay personas que se maravillan de otras porque, mira, te sueltan en un sitio y tú sabes dónde estás. Te vendan los ojos, te dan 4 vueltas en un carro y te dejan en un sitio y tú enseguida te ubicas claramente dónde está. Parece una paloma mensajera. Bueno, justamente ese es el sentido que tienen las palomas mensajeras y otros animales para poder ubicarse rápidamente, o las aves migratorias, ubicarse rápidamente dónde están y hacia dónde van. Bueno, nosotros los humanos tenemos esa capacidad también, lo que es que no la desarrollamos o no la advertimos que la tenemos y por supuesto no la usamos. Está también la ecolocalización o el biosonar, que todo el mundo piensa que es exclusivo de los murciélagos o de los delfines. Y resulta que muchos invidentes humanos también desarrollan esa capacidad. Hay animales que con el tiempo por cataratas quedan ciegos, como los perros, por ejemplo, y tú no los ves chocando con las paredes constantemente. Por supuesto, hay unos que en principio los obstáculos los molestan, pero llegas a un momento en que haces un mapeo mental y no chocas. Eso le pasa a los invidentes humanos también. Y lo otro, que se pueden inclusive ese biosonar o ecolocalización desarrollarlo con sonidos emitidos como los murciélagos. Hay invidentes humanos que a veces chasquean o tocan con el bastón, hacen este sonido y ese sonido va a los obstáculos y regresa y es capaz de percibirlo. En ellos, los invidentes humanos que no han nacido invidentes sino que quedan invidentes, este sentido se desarrolla, que está presente. Los 4 sentidos de ubicación, pero de ubicación social, son el sentido del ridículo, el sentido de la realidad, el sentido práctico y el sentido de la oportunidad.
Estos son muy fáciles de establecer si uno lo desarrolla a propósito, ¿verdad? O son muy fáciles de perder, y hay que trabajarlos muy bien. Nosotros tenemos que tener cada uno de nosotros el sentido del ridículo. ¿Cuándo vamos a hacer el ridículo? ¿Cuándo no podemos hacer el ridículo? ¿Cuándo sí podemos hacer con un propósito definido el ridículo, ya sea para romper el hielo, por ejemplo? Tenemos que tener sentido práctico del ridículo y de la realidad también. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Un sentido práctico. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerla? ¿Cuál es la forma más económica? ¿Cuál es la que tiene mayores ventajas y menos desventajas o menos consecuencias? Y poder atender el sentido de la oportunidad. Estos 4 sentidos de ubicación social son los que desarrollan las personas que tú las reconoces como exitosas. Y entonces los mencionas como, no, es que tiene una facilidad para los negocios, tiene una facilidad para poder influenciar a las personas, inclusive en los extremos. Tiene una facilidad para engatusar a la gente, chicos. Es el sentido de la oportunidad, el sentido práctico, por supuesto mal utilizado, el que desarrollan estas personas. Pero las personas con alto liderazgo, los individuos con alto liderazgo, con alto poder de resolución, con altas capacidades de resolución de problemas, tienen desarrollado estos 4 sentidos de ubicación social. Tenemos además los sentidos de percepción compleja, como la sinestesia, por ejemplo, que es la percepción conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. Les explico. Es por ejemplo el oler colores, el ver sonidos, el percibir sensaciones gustativas al tocar la textura de un objeto. Yo puedo escuchar, por ejemplo, puedo ver sonidos, en el sentido de que yo puedo ver el movimiento de algo, y si capto a través del sentido de la sinestesia cuál es el ritmo que lleva eso, puedo inclusive llegar a escuchar sonido. Cuando puedo observar la textura o el color de una fresa, observar la textura y el color de una fresa, yo puedo saber si está dulce o no. Inclusive se me puede aguar la boca como preparándome para poder degustarlo, ¿no? Este sentido que permite en principio tener alarma, porque así como puede ser que una cosa me guste, que pueda intuir yo que pueda tener un buen sabor, también puede utilizarse para detectar a través de la vista cosas que pueden tener sabor u olor desagradable. Entonces esa interacción de sentidos previo me permite una herramienta de alerta que es muy comúnmente utilizada en los animales y que nosotros en oportunidades no utilizamos, y por eso nos llevamos unos chascos grandes. La percepción extrasensorial es la capacidad de poder entrar en el pensamiento ajeno o de poder percibir fenómenos paranormales. Esto está definitivamente muy desarrollado en animales. Fíjense que en el caso del gran tsunami de algunos años en el Pacífico, los animales, mucha gente que estaba en las playas o que estaba en los hoteles empezó a darse cuenta que los animales a su alrededor empezaron a correr alejándose de la playa muchísimo tiempo antes de que la ola llegara. Esto es porque los animales tenían la capacidad o tuvieron la capacidad en algún momento de percibir que estaba sucediendo algo a gran distancia, de percibir esos fenómenos que no son normales. Cuando hablo de paranormal no me refiero específicamente a cosas espirituales y fantasmas y eso, aunque sí pudiera ser, pero sería un tema de otra conversación. Pero son las cosas que suceden a nuestro alrededor y que no están dentro de lo que es la normalidad. Nosotros podemos tranquilamente percibir esas cosas. Y si de hecho las personas que advirtieron esas condiciones en los animales y detectaron de alguna manera a través de la percepción extrasensorial que las cosas no estaban como
como normales y que iba a suceder algo, y empezaron también el mecanismo de huida que emprendieron los animales y fueron muchas de las personas que se salvaron. Tenemos la percepción suprasensible, que es un sentido que me permite a través de la ensoñación, la imaginación y la inspiración poder crear cosas. Fíjense que estamos cayendo en el plano también psicológico y de la inteligencia, pero es que hay una unión muy fuerte entre sentidos e inteligencia, capacidad de desarrollar y usar sentidos y capacidad de desarrollar inteligencia. Entonces, cuando nosotros ensoñamos, nos imaginamos, nos inspiramos, podemos percibir el futuro, cómo puede ser el futuro de una situación. Vamos a imaginarme cuáles son los escenarios para una decisión. Vamos a imaginarlo cuáles serán los escenarios para un nuevo producto. Entonces podemos percibir más allá de los sentidos cómo pueden desarrollarse las cosas. La memoria de reconocimiento, que es la familiaridad o el famoso déjà vu, o la recolección de datos. O sea, yo posiblemente a través de esos fenómenos de percepción suprasensible, ya yo he paseado por situaciones que cuando se presentan, yo digo, yo como que estuve aquí, yo como que vi aquí. Claro, eso tiene un poco más de complejidad en el sentido de las teorías, por ejemplo, de los viajes en el tiempo y esa cosa, pero eso es otro tema. Pero lo que es cierto es que nosotros tenemos la capacidad de reconocer hechos, asuntos, personas y eventos que parecieran que son familiares para nosotros y que vienen justamente de una percepción suprasensible que ya en algún momento hemos tenido. Es adelantarse a los acontecimientos. Repito de nuevo, los grandes líderes y la gente exitosa son capaces de adelantarse a los acontecimientos, imaginarse cómo son los escenarios y fundamentar las bases de cuáles van a ser las acciones y las decisiones para poder alcanzar esos grandes éxitos. Los dos sentidos de la sustentabilidad entonces son el sentido de la vida o una vida con sentido y el sentido de deber, que es la ética. Toda persona debe tener un propósito y un sentido para darle un sentido a la vida. Entonces, nosotros podemos desarrollar las capacidades que tenemos de darle sentido a las cosas si tenemos un buen sentido de un propósito hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Y no todo el mundo puede llegar a desarrollar fácilmente este sentido. Hay unos que tienen que trabajar más, unos que tienen que trabajar menos, son condiciones innatas, pero todos tenemos el sentido de la vida o poder desarrollar un sentido de la vida, lo que es que hay que poner énfasis. Ojo, sin embargo, tenemos que hacer énfasis también en hacer las cosas con el sentido del deber. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué facilita sobre todo el bien común? Las cosas que proporcionan mayor cantidad de bienestar a la mayor cantidad de gente. Tenemos también unos sentidos que los llamamos los switch existenciales culturales. El sentido de la pertenencia. ¿A qué grupo pertenezco? O sea, ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿A quién me parezco? El sentido de lo propio y de lo colectivo. O sea, ¿qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que realmente es mío? ¿Qué es lo que es de todo el mundo? Por ejemplo, el ambiente. Y los animales tienen desarrollo impresionante en esto. Los animales no comen ni defecan. Claro, en principio, por medidas de seguridad, no defecan donde comen, ¿verdad? Porque al defecar dejan sus olores y los enemigos pueden atacarlos, los depredadores, ¿cierto? Pero también hay un elemento de respeto del ambiente, porque donde yo estoy y como, no puedo defecar, porque en ese sitio puede comer otra gente también. Es el sentido clásico de la expresión de las conductas altruistas que estudiábamos en el otro módulo. El sentido de la locura, o sea, cuando tengo yo la sensación de que estoy perdiendo el control y los papeles. O sea, si lo estoy perdiendo y llego a perder el control, entonces voy a entrar en problemas.
Hay personas que no controlan y toman unas decisiones traídas por los cabellos impresionantes, que tienen una consecuencia impresionante, pero hay personas también que pueden desarrollar el sentido de la oportunidad al extremo de la locura y tienen efectos beneficiosos. Es cuestión de tener autoconciencia de hasta dónde podemos llegar y cómo lo podemos manejar. El sentido de la libertad, el sentido de la política, el sentido de lo sagrado que fundamenta el hecho religioso, el sentido de la muerte, el sentido de la enfermedad y la autocura. Muchísimos animales se curan solos. Inclusive hay un adagio por ahí popular que dice que muchos de los animales se curan a pesar del médico veterinario, porque hay unas capacidades de autocura impresionantes. Hay unas capacidades de reconocimiento de plantas que pueden ser activas farmacológicamente y que pueden utilizarse para curar entre los animales. Esas cosas nos hemos a nosotros alejando. Hoy en día, por las presiones en nuestros países como en Venezuela, que hay tantas limitaciones, hemos vuelto a la utilización de hierbas y eso, pero por recomendación. Pero cada uno de nosotros puede ser capaz de detectar cosas que podemos hacer para curarnos. Por ejemplo, las grandes siestas, por ejemplo, el retraernos, la inacción, el reposo. Esos son elementos que nos permiten desde adentro determinar cuándo estamos enfermos y cuál es el medio de autocura. El sentido de la aventura, desarrollado en muchas personas, pero en los animales también existe el juego, los delfines juegan con las olas. Hay los cachorros de todas las especies animales juegan, los pichones de aves juegan completamente, y muchos de esos juegos están determinados por el sentido de la aventura, que permite tener un entrenamiento para lo que van a ser los grandes desafíos de la vida normal. El sentido normativo, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, sin que nadie me lo diga. O sea, yo tengo un sentido de autocontrol importante en cuanto a las normas de comportamiento, y lo puedo desarrollar notablemente. El sentido de la supervivencia, qué puedo, qué no puedo y qué no puedo hacer, y que me arriesgue mi vida. O sea, aún personas o individuos que no tienen mayores experiencias o mayor conocimiento tienen ese sentido, que es lo que llaman el sentido de la autoconservación o el instinto de autoconservación o de supervivencia. Esos no son instintos, son sentidos, porque tienen toda una complejidad psiconeurológica importante. El sentido del sobrecogimiento, cuando yo me debo sobrecoger, cómo sobrecogerme frente a las cosas que pasan a nuestro entorno. El sentido de lo humano, un sentido definitivamente que debiéramos nosotros desarrollar para entender qué es lo que ciertamente es ser humano, qué es la condición humana, ¿verdad? Y cuál realmente, como lo decíamos en el módulo pasado, cuál realmente es esos elementos de lo humano que nosotros portamos. ¿Qué significa ser humano? Significa ser superior, significa autodilgarse el dominio absoluto de la naturaleza, es asumir que somos un elemento más del entorno y que debemos respetar. Todas esas cosas debemos nosotros también desarrollarlas. Hay uno de esos switch existenciales, ¿verdad?, de más reciente factura, que es el sentido de la trascendencia o de lo infinito. O sea, ¿qué hay después de mí y después de ti? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué hay después de esta vida? Y no estoy hablando de reencarnación, ni de resucitación, ni cualquiera de esas cosas, sino cuál es la trascendencia de lo que yo hago todos los días. O sea, yo tengo un propósito en la vida y lo asumo. Yo tengo y desarrollo el sentido de la aventura y de la oportunidad, y empiezo a hacer cosas y me hago exitoso. Muy bien, pero ese éxito, ¿hacia dónde va? ¿Muere cuando yo muera? No, yo debo entender, y ese entendimiento lo hago a través de este sentido,
cuándo las cosas son finitas o son infinitas y cuáles son las consecuencias de todas las cosas que hago. Entonces, los sentidos son los medios por los cuales percibimos o conocemos el ambiente que nos rodea y definitivamente a nosotros mismos. Y como decíamos, eran al menos 49, 50, pero hay quienes piensan que son 62, inclusive hasta muchísimos más los sentidos. O sea, somos más complejos de lo que pensamos. Podemos percibir al mundo de forma mucho más clara de lo que pensamos o usamos. Entonces, todos esos sentidos son capaces de trabajar de forma colaborativa, forma compleja, creando sinergias entre ellas y potenciando sus capacidades a través de un proceso que se denomina percepción multisensorial. O sea, nosotros podemos utilizar simultáneamente muchísimo de esos sentidos, a veces sin darnos cuenta. Pero si nos diéramos cuenta y aprendiéramos a cómo hacerlo, entonces fuera muchísimo más beneficioso para nosotros. Pablo Picasso decía en una de sus famosas frases: abre tus sentidos para no perderte nada de lo bello o hermoso que te rodea, todos los sentidos. Y poder llegar al estado de éxtasis, que es un estado de máxima plenitud, comprensión, satisfacción y placer asociado a una lucidez intensa proveniente de la unidad y la integración armónica de los sentidos. En la medida que nosotros podamos utilizar todos los sentidos, entonces podemos tener una percepción mucho mejor de nosotros y del entorno, que nos va a llevar a ese estado de éxtasis cercano al nirvana del que hablan los orientales. Sin embargo, no dejes que tu cerebro te engañe, porque a veces el cerebro nos engaña. El cerebro puede hacernos confundir con quiénes somos y apartarnos de la realidad por unos segundos a causa de una meditación muy intensa, por el consumo de droga, la falta de sueño, el estrés, entre otros, los cuales inducen a mezclar percepciones, a utilizar mal los sentidos, a utilizar deficientemente, o que un sentido se exacerbe más que otro, y entonces empezamos a tener percepciones erróneas de la realidad y del entorno y de nosotros mismos, y entonces podemos caer en grandes errores. Entonces debemos activar, desarrollar y ajustar tanto los sensores como los sentidos, y eso nos va a llevar a incrementar las habilidades de aprender y crear, las habilidades de medir, sentir y experimentar placer o maravilla. Y eso a su vez nos lleva a fortalecer la inteligencia múltiple, que hablábamos en algún otro curso, ¿verdad? Que son todas las inteligencias que nosotros poseemos y que podemos utilizarlas independientemente o en conjunto para potenciar nuestras habilidades. Y por supuesto, dentro de esas inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, que nos ayuda en conjunto, las inteligencias, a desarrollar el pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico, a su vez, nos lleva a desarrollar las capacidades de análisis, de síntesis y de resolución de problemas, cualquier tipo de problema, que nos ayuda a emprender tareas, emprender acciones, emprender gestiones y comportarnos como líderes de la organización. O sea que vamos a mejorar notablemente nuestras capacidades gerenciales. Feliz día, amigos, y gracias.